El espacio, la última frontera para los arqueólogos. Hace más de 50 años, el 20 de julio de 1969, los astronautas del Apolo 11, Neil Armstrong y Buzz Aldrin, se convirtieron en los primeros humanos en pisar la Luna. Más estadounidenses caminarían sobre la superficie lunar hasta 1972, cuando la NASA canceló el programa espacial Apolo. Ahora los arqueólogos quieren proteger la historia que dejaron atrás. Cuando pensamos en arqueólogos, pensamos en Indiana Jones, el personaje de la película interpretado por Harrison Ford. La arqueología real, sin embargo, no es tan emocionante, aunque tiene sus momentos. El espacio sería la última frontera para los arqueólogos, y lo único que es indiscutible es que su trabajo está basado en la Tierra. Los arqueólogos están trabajando en sitios de todo el mundo. Están descubriendo la iglesia de los apóstoles en Israel. Están encontrando arte óseo humano de 115.000 años de antigüedad en China. Están encontrando escudos de corteza celtas en el Reino Unido. Y están descubriendo hogares coloniales perdidos en los Estados Unidos. Realmente es un gran momento para ser arqueólogo. Puede que no estén corriendo más rápido que grandes rocas o luchando contra los nazis, pero están haciendo descubrimientos revolucionarios que están reescribiendo los libros de historia todos los días en nuestro planeta. Pero unos pocos vuelven su mirada al espacio y se preguntan qué pueden encontrar allí. Uno de los trabajos de los arqueólogos es no solo encontrar la historia, sino también preservarla lo mejor que puedan para que las generaciones futuras también puedan disfrutarla. Alicia Gorman, profesora titular de Arqueología y Estudios Espaciales de la Universidad de Flinders, es una arqueóloga espacial que actualmente estudia la basura espacial. En un artículo de opinión para The Conversation, Gorman señala que la arqueología en el espacio será importante en el futuro si queremos proteger la historia de los astronautas que ya han estado allí. Aterrizar en la Luna es un logro humano monumental que solo unos pocos humanos han experimentado, pero a medida que los viajes espaciales se vuelven más comunes en un futuro lejano, a Gorman le preocupa que parte de la historia de la actividad humana que ya existe en la Luna se pierda. Podríamos documentar los movimientos de cada equipo de Apolo examinando sus huellas, brindándonos un paso a paso literal de lo que hicieron mientras estuvieron allí. Además, si bien existe una gran documentación sobre qué objetos se encuentran actualmente en la Luna, Gorman señala que puede haber objetos allí arriba que no están documentados. También pudimos ver la evolución del programa Apolo con cada misión. El turismo espacial, sin embargo, podría destruir la evidencia de las misiones Apolo. Podrían acercarse a los sitios de Apolo y, en el proceso, borrar por completo todas esas huellas y causar más daños al remover el polvo lunar nuevamente. Incluso los arqueólogos tienen cuidado cuando excavan un sitio. Lo mismo ocurre con la arqueología espacial. La tecnología ya ha sido crucial para las excavaciones arqueológicas en todo el mundo, ya que la tecnología avanzada de escaneo y ADN permite a los investigadores ver un sitio y estudiar a las personas de formas en las que los investigadores del pasado solo podrían haber soñado. Pero no es solo en la Luna en lo que Gorman está pensando, sino también en Marte. Los humanos eventualmente irán a Marte. El expresidente Barack Obama fijó ese objetivo para la NASA durante su tiempo en el cargo cuando la NASA finalizó el programa de transbordadores para desarrollar una nueva nave espacial para llevar a los humanos al espacio hasta la superficie marciana, donde algún día se podría fundar una colonia. En última instancia, eso significa que la gente morirá en Marte y será enterrada en cementerios allí. Cuéntanos en los comentarios qué opinas al respecto. Espero les haya gustado este vídeo, amigos. Si es así, suscríbete, deja tu like y activa la campana para más vídeos de este tipo.